Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Soy Santiago Said y el día de hoy nos acompaña Gualberto Rodríguez Ruiz. Él ya nos ha acompañado en varias emisiones de este programa en Radio Eleuteria y el día de hoy vamos a hablar y a informar precisamente de la farsa del cambio climático impulsado por Greta Thunberg. Muchos recordarán a esta niña sueca que en el año 2020 me parecía que ella tenía 17 años. Sin embargo, este alarmismo que surge con respecto al cambio climático no es nuevo. De hecho, ya lleva más de 50 años con esta narrativa apocalíptica de que el mundo se va a acabar a razón de un capitalismo desbordado, porque realmente es esto, el lobby que maneja Greta Thunberg es un ecomarxismo, es decir, consiste en culpar el progreso, el desarrollo de la tecnología y el comercio libre en relación con los daños medioambientales en el mundo. Es por eso que Greta Thunberg se le considera una niña que es activista del ecomarxismo. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, esto no es algo nuevo en el mundo. De hecho, esto surgió en 1972, precisamente en Suecia. Vaya ironía, surgió en Suecia el World Climate Conference, impulsado por Maurice Strong, que fue un archimillonario, que era un petrolero canadiense, que pertenecía precisamente al Consejo de Seguridad de la ONU, y que en 1980 se sirvió precisamente de una niña llamada Servens Collis Suzuki, de ascendencia japonesa, que se le puede considerar como la primera Greta Thunberg, pero de los años 80. Eso fue impulsado precisamente por Maurice Strong, curiosamente un petrolero canadiense que no dejó de vender petróleo a pesar de impulsar las políticas medioambientales en la ONU. Eso es en primer lugar. Surge también Al Gore, que también él estuvo relacionado con John Podesta y con Clinton Foundation, es decir, muy cercano al partido político más atroz de los Estados Unidos, que es precisamente el Partido Demócrata estadounidense. Bueno, Al Gore también pertenecía a la ONU e impulsó una campaña llamada The Climate Relief Project. Y a razón de eso, el Papa Francisco, que realmente es el Papa de los progres, elogió precisamente las políticas de Al Gore, porque realmente ya se comprobó, incluso en Wikileaks, se comprobó que en colaboración con Clinton Foundation se dedicaron a deponer a Benedicto XVI para colocar al Papa Francisco, que realmente el Papa Francisco es el mayor aliado del progresismo del siglo XXI. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora bien, en épocas actuales surge el Green New Deal. Para las personas que ya son mayores recordarán esta política de Roosevelt, que fue el New Deal, que a razón de la crisis económica en Estados Unidos, el presidente Roosevelt impulsó el keynesianismo en Estados Unidos para supuestamente estimular de manera un poco paradójica esta crisis económica en los Estados Unidos a través de la intervención estatal. Incluso surgen estas anécdotas de que se contrataban a muchas personas para cavar zanjas y se contrataban a otras personas para taparlas, supuestamente para compensar la falta de trabajo en los Estados Unidos durante la Gran Depresión. Bueno, esta política del Green New Deal consiste en la intervención estatal para frenar supuestamente el cambio climático. Esto consiste en los famosos ecotaxes, es decir, impuestos climáticos. Quiere decir que, por ejemplo, industrias que supuestamente contaminan demasiado, como es la industria farmacéutica o la minería, consiste en que el Estado le sube los impuestos. Esto conlleva un riesgo porque el consumidor, que somos todos, no solamente es el que consume, también el trabajador es un consumidor, consiste en pagar dos veces por el mismo producto, ya que esto lo hemos mencionado muchas veces. Cuando el gobierno sube los impuestos a las empresas no son las que compensan esa subida de los impuestos, sino que es el consumidor a través de la compra.
En este caso son las personas las que se encargan de pagar ese impuesto que se le sube a la empresa. Y esto es lo que realmente ha impulsado Greta Thunberg, el Green New Deal, intervención estatal para frenar el cambio climático. Bueno, esto surge a partir del Acuerdo de París y la Agenda 2030, que realmente es una agenda globalista en el que los gobiernos tratan de encargarse de vigilar lo que consumen las personas a una manera de escrache. Para los que no sepan en qué consiste la Agenda 2030, es una agenda impulsada por la ONU para acabar los problemas de la pobreza, el cambio climático y las políticas de género. Pero en esta sesión estamos hablando precisamente del cambio climático. La Agenda 2030 se encarga precisamente de eso, de impulsar la intervención estatal para que los consumidores sean escrachados por los gobiernos y se regule su consumo de acuerdo a los parámetros establecidos por los ecofascistas, porque eso es lo que son ecofascistas, porque piden la intervención del Estado para controlar la vida de los demás. Y surge también esto que se le conoce como Eco-Cities Smart, que son como ciudades inteligentes super eco-friendly, que consiste en una vigilancia total al estilo chino, en el que, por ejemplo, Greta Thunberg postuló el uso obligatorio de una aplicación que se llama We Don't Have Time, que traducido al español significa nosotros no tenemos tiempo. Esta aplicación consiste en que en estas supuestas ciudades que se llaman Eco-City Smart, ciudades inteligentes, super eco-friendly, las personas van a pagar todos sus productos que consumen a través de esta aplicación y de esa manera se produce el scratching, es decir, la vigilancia de acuerdo a lo que tú consumes. Por ejemplo, una persona que compra una bolsa de plástico, se le va a reducir su, digamos, acceso a este mismo producto o se le va a aumentar los impuestos. Esto es una forma de scratch, vuelvo a repetirlo, al estilo chino, porque realmente en China se utiliza este tipo de ingeniería social en el que las personas, o más exactamente el consumo de las personas, es fiscalizado precisamente por los bancos chinos y las haciendas chinas, es decir, los institutos de vigilancia chinos. Eso es lo que trata de impulsar Greta. Ahora, vamos a hablar también acerca de la OMS, que impulsa la ingeniería social de Joseph Stiglitz, este premio Nobel de Economía, que estuvo muy de acuerdo con las políticas de Hugo Chávez y que también este Stiglitz estuvo muy de acuerdo con este encierro criminal que sufrieron varios países de América Latina y Europa, en donde se encerró y mató a 300,000 personas y se les dice que, bueno, yo les digo que las mataron porque realmente las mataron de hambre. Ahora bien, este discurso que maneja Greta Thunberg es un discurso ludita, pseudocientífico del ecologismo. El ludismo surgió a partir de la primera revolución industrial, en donde estaban los luditas. Los luditas eran un conjunto de trabajadores que perdieron su trabajo en las fábricas y regresaron con palos y mazos a destruir las máquinas, porque los luditas tenían como consigna destruir la tecnología porque supuestamente decían que la tecnología iba a sustituir al hombre y que a través del avance tecnológico, es decir, a través del progreso, iba a aumentar la pobreza y la desigualdad. Eso se le conoce como el pensamiento ludita. El pensamiento ludita, en resumen, se puede explicar como aquella persona o aquel pensamiento que consiste en estar en contra del desarrollo tecnológico y el progreso. Y bueno, ese es el discurso, esa es la narrativa que maneja Greta, un discurso ludita en el que culpa el desarrollo tecnológico y el progreso del capitalismo con el cambio climático o con los daños del cambio climático. Eso es en primer lugar. Ahora bien, esto yo no lo puedo explicar a profundidad ya que yo no soy científico, pero yo tengo entendido, tal vez tú me puedas decir lo contrario, de que los graves cambios climáticos que ocurren en la historia del planeta surgen a partir de la actividad solar. Por ejemplo, en lo que se conoce como la era de hielo fue precisamente porque hubo poca actividad solar. Ahora,
investigué un poco y resulta que en el año 900, del año 900 al año 1200 fue el deshielo del casquete polar y precisamente por eso fue el descubrimiento de Islandia y Groenlandia. De hecho, muchas personas desconocen esta información, pero resulta que durante la Edad Media hubo un grave calentamiento global, precisamente por la actividad solar, a esto que se le conoce como manchas solares, es decir, la actividad radiactiva del Sol. Y es precisamente del año 900 al año 1200. Ahora bien, hubo una pequeña era de hielo, precisamente por poca actividad solar, durante el siglo XIV. Es decir, yo con esto, y esto tú me lo dijiste al principio, Wallace, de que yo tal vez sea un negacionista del cambio climático. No, no es así. Yo no niego que exista un problema con respecto a la capa de ozono, porque los datos ahí están. No puedo ignorar eso. Lo que yo trato de decir es que estas políticas, que son realmente lobbies impulsados por partidos socialdemócratas, tratan de utilizar como caballo de Troya lo que le llaman cambio climático para la intervención. Claro, para que los estados intervengan más en la vida de los ciudadanos. Ahora bien, voy a mencionar un cliché cultural que surge al día de hoy con respecto a la energía solar, que se dice que la energía solar realmente es de las energías más limpias que se pueden utilizar en la actualidad. ¿No es así? Así es. Se suele creer eso, ¿no? Y realmente es verdad, en cuanto al uso. Sin embargo, no se toma en cuenta los datos de precisamente extracción y producción de paneles solares, es decir, de estos sistemas de energía solar. Y voy a mencionar algo que investigué recientemente con respecto al rastro de contaminación indirecta, porque así se le llama, rastro de contaminación indirecta a la extracción y producción de sistemas de energía solar. La generación de electricidad mediante energía solar fotovoltaica requiere grandes superficies para las instalaciones y precisa de materiales valiosos como la plata, o materiales costosos de producir como el silicio, y materiales tóxicos como el cadmio y el plomo. Ahora bien, sumado a la contaminación generada por la extracción, es decir, la industria minera, la producción y el transporte, hay que sumar los daños sociales. Voy a mencionar esto y luego lo voy a explicar un poco más a profundidad en un momento. Según un estudio de Argonne National Laboratory, la huella de carbono generada por los paneles producidos en China, que es el principal extractor de estos sistemas, es el doble que la que producen los fabricantes europeos. Es decir, no solamente hay que tomar en cuenta el uso de la energía solar, que sí, es verdad, no contamina tanto, pero que hay que tomar en cuenta también la extracción, la producción y el transporte de estos sistemas de energía que contaminan el doble. Es decir, lo que tratan de compensar con el uso de energías solares no lo compensa en lo que se conoce como rastro de contaminación indirecta. Ahora bien, no solamente es eso, también son los daños sociales, porque ¿dónde se encuentran estas minas donde se encuentran estos minerales tóxicos y difíciles de producir? Pues están en el Congo. Y el Congo, yo estoy hablando con respecto a los daños sociales. El Congo está gobernado por señores de la guerra, es decir, es un estado fallido, en donde no hay una democracia estable, y quienes gobiernan ahí son las personas que tienen armas. Y los chinos se han encargado de comprar minas en el Congo a señores de la guerra, no se los compran al pueblo congolés, se lo compran a los señores de la guerra que esclavizan a los habitantes del Congo para extraer estos minerales precisamente de las minas del Congo. Estoy hablando de la República Democrática del Congo, donde está este mineral que le llaman coltán o tantalio, que es con lo que se producen, por ejemplo, las baterías de teléfonos, claro, las computadoras. Ahora, nosotros nos ponemos a pensar, ¿la sociedad actual puede prescindir de estas tecnologías? No. A razón de un, llamémosle, cargo de conciencia con respecto a lo que sufren las personas en el Congo, que son esclavizadas por señores de la guerra, que son financiados por el Partido Comunista Chino. Pues realmente no.
Ahora, voy a hablar, antes de que se acabe este bloque, con respecto a las repercusiones que tienen estas políticas ecomarxistas de Greta Thunberg. Bueno, cuando esta niña habló en el año 2020 en el Foro Económico Mundial de Davos, realizado en Suiza, esta niña despotricó precisamente con Donald Trump, que nosotros sabemos que Donald Trump también fue escrachado de manera brutal por las redes sociales. Se le canceló su Twitter y se le canceló Facebook, sus cuentas de Twitter y Facebook. Pero tú te preguntas, ¿también le cancelaron su cuenta al dictador Nicolás Maduro? No. ¿Le cancelaron su cuenta al ayatolá de Irán? Tampoco. ¿Por qué Occidente es tan hipócrita? Pero bueno, esto surgió en el año 2020, el enfrentamiento entre Donald Trump y la niña caprichosa de Greta Thunberg. Ahí justamente surgió este discurso, esta narrativa ecomarxista, un ataque frontal a los países subdesarrollados, porque ella trata de decir que la capa de ozono se debe de restaurar a partir de más exactamente, la inversión de países desarrollados en sistemas de producción de energía limpia, lo cual se traduce en el encarecimiento de esta misma energía. Es decir, vamos a obligar a países subdesarrollados como Yemen o como Somalia a instalar paneles solares para que se calienten, para que escuchen la radio o vean la tele, pues eso significa que se va a encarecer el costo de su energía. Las personas están más preocupadas por comer, por tener agua potable, que por tener energía limpia. Ese es el discurso que maneja Greta Thunberg. Es un ataque frontal a los países subdesarrollados. Eso justamente es el encarecimiento de la energía. Ahora bien, a partir de este enfrentamiento que surgió en el Foro Económico Mundial de Davos, realizado en Suiza, cuando llega Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, que realmente fue un robo lo que surgió, porque todo el mundo sabe que incluso soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial votaron por Biden. Los muertos. Pero eso es común, eso es muy natural en todos los países. Claro. Muertos votan. Sí, claro. Hasta los muertos lo quieren como presidente. Así es claro, o sea, México es campeón en eso. Sí. Somos campeones en eso. Pero bueno, Biden, independientemente del fraude electoral, impulsado por una pseudoempresa de conteo de votos que también hizo el conteo en Venezuela y que curiosamente salió victorioso el dictador Nicolás Maduro, ¿eh? Claro. La misma empresa que contó los votos de Biden es la misma que contó los votos durante el referéndum de Nicolás Maduro. No hay error. No hay error. Pero bueno, independientemente de eso, cuando Joe Biden llega a la presidencia, es decir, a la Casa Blanca, canceló el proyecto del oleoducto Keystone XL a pocos días de llegar al poder, precisamente por este discurso de Greta Thunberg. Esta tubería cubría una ruta de 1897 kilómetros desde la provincia de Alberta, Canadá, hasta la costa de Texas. Se transportarían hasta 830,000 barriles de crudo al día, reemplazando así la producción de los países latinoamericanos. Esto fue una de las consecuencias más graves, impulsadas precisamente por el ecomarxismo de Greta Thunberg. Lo segundo es que Alemania cierra tres reactores nucleares en plena crisis energética en Europa durante el año 2021 y parte del 2022. Concretamente dejaron de operar en 2022 los reactores ubicados en las localidades de Brockdorf, Gronde y Gundremmingen, y se planteaba cerrar los tres restantes, que eran en las provincias de Neckar-Westheim, Isar y Emsland. Ahora bien, lo que dijo Robert Habeck, el ministro de Economía y Protección Climática, que es otro de los progresistas de Alemania, compensó el abastecimiento de energía con la empresa Gazprom. Es precisamente esto lo grave de las políticas de una niña, que es precisamente esta niña sueca, Greta Thunberg, con respecto a la política internacional. Esto es lo que quiero dejar en claro en esta sesión de hoy. Cuando la mayor parte de Occidente le hace caso a una niña que está siendo financiada por el ala más radical de los socialdemócratas de Europa y Estados Unidos. Ahora bien,
Ya sabemos que Joe Biden canceló este oleoducto que iba desde Texas hasta Alberta, Canadá. Bueno, ahora Joe Biden, que vimos hace pocos días, se le fue a hincar a las dictaduras de Arabia Saudita, Irán y Venezuela. Son unos genios en geopolítica. A pesar de que la cabeza de Nicolás Maduro tiene precio. Sí, esta fue a chillarle por Sí, dame gasolina, claro, queremos gasolina. claro, danos Sí. petróleo. Incluso salió un comunicado de este papanatas, este asesino, que es Nicolás Maduro, diciendo, vimos las banderas de Venezuela y de Estados Unidos juntas. Se veían bonitas, se veían bonitas. De verdad que los socialdemócratas son unos genios en política internacional. Y eso es lo que está ocurriendo. Estados Unidos ya se les fue a hincar a Irán y a Arabia Saudita y precisamente a la dictadura venezolana, que es una de las más asesinas que ha tenido la historia latinoamericana. Ahora bien, Europa, por su parte, también son unos genios. Literalmente Estados Unidos y Europa se bajaron los calzones ante Rusia antes de que ocurriera la invasión, porque igual Alemania cerró 3 reactores nucleares y para compensar el desabasto de energía nuclear recurren a Gazprom, que es la empresa corrupta de Rusia con la cual Putin financia la invasión a Ucrania. Es decir, a pesar de que el dictador Putin está masacrando a la población ucraniana, Alemania le sigue comprando gas y petróleo a Rusia. ¿Por qué? Porque las energías nucleares son malas, de acuerdo a estas ideas que fueron impulsadas por esta niña. Que realmente es eso, realmente la energía nuclear, como tú lo dijiste hace un rato, no contamina, sin embargo, es una energía inestable. Sí contamina por el plutonio. Claro, Y los desechos nucleares. Sí, ese es el problema. Pero que todas las energías, por desgracia, todas las energías Claro. contaminan. La solar contamina, la eólica, toda energía contamina. Ahora, si realmente, y esto es extremo, pero es viviendo en un mundo color de rosa, si realmente se quiere reducir la emisión de CO2 y contrarrestar el cambio climático, tenemos que regresar a los tiempos en los que vivíamos con taparrabos. Claro, no, incluso Ya no se puede, Claro. ya no se puede. Y mira, si hacemos esa reducción, tendríamos que recurrir a una reducción al absurdo. Es decir, tendría que desaparecer toda forma de Exacto. vida en la Tierra para que ya no se contamine el planeta. Tendría que desaparecer los animales y tendríamos que desaparecer nosotros Sí, sí, principalmente. Ahora bien, esas es precisamente las repercusiones que tuvo esta Agenda 2030 y este ecomarxismo impulsado por Greta Thunberg en los días actuales. Precisamente Occidente, vuelvo a repetirlo, tal vez sea políticamente incorrecto que lo diga de esta forma, pero literalmente se bajaron los calzones ante Putin. Incluso Putin se rió cuando dijeron, no sé por qué Alemania está cerrando sus reactores nucleares, pero yo me pregunto cómo se van a calentar. Y ya ves que todos los oligarcas rusos se rieron y, bravo Putin, eres un genio. Pues sí, sí, realmente. Sí, y de hecho Alemania es quien más le compra petróleo, o bueno, gas a Rusia. Así es, así es. Ahora, una de las razones de la invasión de Ucrania, que no está de más de descartar y está bien que pongamos sobre la mesa, es que precisamente Alemania y Rusia tenían un trato de un gaseoducto que iba a cruzar el mar Báltico. Y en virtud de no poder compensar esos gastos del de ese gaseoducto, porque recordemos que Rusia es un país tercermundista con armas nucleares, es decir, no puede financiarse este gaseoducto como lo pudo haber hecho Estados Unidos en los momentos de Trump, este oleoducto que iba desde Alberta hasta Texas. Bueno, Rusia no es una potencia económica, solamente es una potencia militar. Al no poder bancarse estos gastos del gaseoducto que iba a cruzar el mar Báltico, una de las razones para invadir Ucrania es precisamente esa. Poder ahorrarse el transporte del gas y del petróleo ruso para suministrarlo a Europa. Es decir, si Putin en dado caso conquista Ucrania y la anexa, ya no va a tener que bancarse esos gastos del gaseoducto del mar Báltico. Ya sería suministrar la energía a Europa de manera directa. Y realmente esto
sigue siendo impulsado por Europa y por Estados Unidos, porque lo que resulta vergonzoso también es eso, que la OTAN, que se utiliza como argumento para desprestigiar la defensa heroica que están haciendo los ucranianos en este momento en su país, de decir, bueno, es que la OTAN estaba provocando a Putin, expandiéndose en toda Europa del Este. Y bueno, ¿qué está haciendo ahorita la OTAN? No está haciendo nada, porque le temen a Putin. O sea, la OTAN y Estados Unidos le tienen miedo a Putin. ¿Cuántos aviones ha enviado Biden al ejército ucraniano? ¿Cuántas armas ha enviado Biden al ejército ucraniano? ¿Cuánto dinero le ha prestado? Nada, ni siquiera hay un solo soldado de la OTAN en suelo ucraniano. Esto es una vergüenza. Estamos viendo morir a una población únicamente por el capricho de un autócrata y un dictador, que es Putin, y con toda la indolencia de Occidente. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y esto ya fue de alguna manera orquestado años atrás. Esto ya lo hemos mencionado en programas anteriores, pero al regresar en nuestro segundo bloque, vamos a tratar de relacionar estos temas generales precisamente con este tema tan vergonzoso que ha ocurrido en Ameca Meca. Y pues bien, esto es Radio Eleuteria. No se vayan. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Y pues bien, después de hablar sobre estos temas tan generales, que son realmente temas internacionales que afectan la vida de todos los países, vamos a tratar de relacionarlo a algo muy concreto. Y es lo que ocurrió hace pocos días aquí en Ameca Meca, que realmente es un hecho lamentable y que ilustra precisamente lo miserable que es la política municipal. Y aquí no estoy tomando partido por ningún sector, por ningún partido político. Aquí estoy hablando de todos los políticos. Porque ya hemos tenido en Ameca Meca muchos problemas con respecto al transporte de basura. Sí. Solamente me parece que en el año 2019 únicamente teníamos un solo camión de basura que pasaba una vez a la semana. Ahora bien, con respecto a esta nota que surgió en varios periódicos que tienen cobertura nacional, esto ya se ha convertido en un escándalo y en una vergüenza para este municipio. Y realmente, bueno, yo no soy de esa clase de personas que se le puede catalogar como un asqueroso hippie protestante abraza árboles. Yo no lo soy. Yo no lo soy. A mí no me interesa ese tipo de lobbies. Yo no soy de ese tipo de personas. Pero sí me molesta ver que animales indefensos pierdan la vida en un basurero precisamente por la incompetencia de los municipios de poder administrar de manera adecuada los desechos de la comunidad, porque por algo se les paga. Y ahora voy a decir algo que ya he dicho en otros programas, y después le voy a dar la palabra a Wallace, pero solamente voy a decir algo. México es de los pocos países en el que un funcionario público gana 42% más que el trabajador común. Es decir, lo que tú ganas en un mes de trabajo, un político, por el hecho de estar sentado y de haber llegado a ese asiento gracias al nepotismo y a la corrupción, está ganando 42% más que tú. Ahora, bajo esa misma lógica, nosotros nos preguntamos, ¿es posible que no puedan hacer bien una cosa? A ver, háblanos un poco de eso, Wallace. Bueno, tú y yo lo vimos ese día. Fuimos a donde está el rellano y estuvimos, ¿qué? Unos 5 segundos. Claro, incluso con la intimidación de los policías que Sí, porque pasaron. había varios policías. Pero no estaban cuidando la zona. O sea, Sí. estaban pasando nada Así más. es. No les interesaba en lo más mínimo proteger la zona. Así es. Pero estuvimos 5 segundos y un auto estuvo a punto de atropellar un perro. ¿Sí? Ahora, ese es el ejemplo. El auto lo pudo haber atropellado, nadie vio. Aquí Sí. cerca está el rellano. Ujú. Vamos a aventar al cadáver ahí. Sí, el relleno para sanitario, para que rápido. no haya problema. Como te dije al principio, he visto docenas de animales atropellados en esa zona. Ahora, lo que dices es cierto, hay una calle más arriba todavía de la de Jicotenca, Ujú. más arriba, pero ya está del lado rumbo a San Pedro, Ujú. o bueno, a la carretera que va hacia San Pedro, no está pavimentada, Ujú. pero podemos ir un día y podemos tomar video de cómo está lleno de basura.
Ese es un basurero. Realmente no es basurero, pero la gente va a tirar basura allá. Sí, Porque claro. precisamente los camiones no llegan hasta allá. Y la gente se le hace más fácil o quemarla, que Así está es. mal, o tirarla precisamente pues ahí, en la calle. Así es. Y hay ahí de todo. Hay animales muertos también. O sea, la misma gente que no se llega a matar perros o llegan a atropellarlos, los van a aventar ahí. Y hay Claro. cadáveres ahí también. Entonces no es algo nuevo. Ahora es cierto, no es exclusivo de un municipio o de un partido o de un color o de un lado. No, o sea, es de todos. Porque ese rellano lleva años funcionando ahí. Y no es la primera vez que hay perros muertos ahí. O sea, obviamente eso es de décadas, pero Claro. simplemente el desinterés del municipio de solucionar ese tipo pues de crímenes, porque es un crimen. Así es un crimen. Es un crimen ambiental y ambiental y contra los animales. Claro, claro, obviamente, pero aquí de lo que se preocupan más es de limpiar su imagen en donde todo el mundo puede verlo. ¿Qué está pasando ahora? Ya se supone que arreglaron el parque. ¿Para qué? Ya, donde supuestamente las personas no tienen el trasero de 5 centímetros. ¿No? Ahora, lo que tratan de impulsar ahora es el supuesto embellecimiento del parque que ya se ha restaurado. Poner luces, como tú Sí, dices. las Ahí, palmeritas para que se vean bonitas, es aunque ya esa, se secaron. claro, es solamente eso. Lo que ocurre, por ejemplo, en esta política internacional de la ONU y Occidente, de tratar de limpiar tu imagen haciéndole caso a una niña caprichosa, sin pensar en las consecuencias a largo plazo, lo que ya está ocurriendo en Rusia. Bueno, aquí lo vemos de manera muy, muy particular. En Ameca Meca es eso. Los políticos únicamente están interesados en lavar su imagen. Y bueno, también el caso de la corrupción. Sí, Porque en eso de subirle cifras a los costos de de las la mano de obra, construcciones, de las claro, construcciones, de todo eso es muy claro. común. No hay que desconocer también esa parte. Y pues bueno, amigos Radio Escuchas, esto ha sido todo por hoy. Realmente fue una, una sesión muy apasionada porque realmente es un tema muy preocupante. Pero bueno, yo los invito a sintonizarnos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche a través de la Voladora Radio. Te agradezco mucho por haber venido, Wallace, neta. Muchas gracias, No, mano. de nada. Gracias a ti. Agradezco mucho a Rocío Castillo detrás de cabina haciendo este trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Rocío. Y sobre todo agradezco a usted, amigo Radio Escucha. Esto fue Radio Eleuteria. Viva la libertad y la verdad. Hasta luego.